ahora con nuestra agenda propia. Señores, continúa de manera descontrolada la falsificación de medicamentos, lo que representa un gran desafío para las autoridades judiciales ante el riesgo que representa para la salud de los ciudadanos. Crislady Durán trabajó este tema, nos amplía la siguiente historia y luego venimos aquí a estudio a debatirlo. Falsificación de medicamentos es un negocio que se asocia al crimen organizado, afirma el Procurador General de la República. Cuando digo crimen organizado como segunda característica, estoy hablando de que normalmente este tipo de actividad ilícita es una actividad que conjuga varios actores criminales en el desarrollo de las mismas. Al disertar sobre los aportes de la Procuraduría en el combate de la problemática de falsificación de medicamentos, Domínguez Brito afirma que esta situación también evade la seguridad jurídica. Cuando el comercio se ve afectado, cuando el productor de medicamentos se ve afectado, cuando las farmacias se ven afectadas, cuando los médicos incluso ven afectado su credibilidad y su profesionalidad. La Asociación Farmacéutica reitera la preocupación ante el auge de la falsificación de medicinas y la necesidad de implementar mecanismos de detección de los riesgos sobre la responsabilidad de las agencias reguladoras nacionales e internacionales. Se pone en juego la vida de seres humanos que han destinado recursos para esperanzarse que de una manera u otra pueden curarse o pueden mejorar una situación de salud. Las autoridades sanitarias habían anunciado al respecto que se han hecho sometimientos judiciales por esa práctica y aseguraron que serían más drásticos en lo adelante. Esto motivó a que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor solicitara a la población denunciar los establecimientos. Crislady Durán, NCDN. Y de vuelta al estudio para tratar este tema en la entrevista tenemos a las doctoras Maurilia Carraps. Ella es médico cirujano venezolana con especialidad en enfermedades infecciosas, con maestría en bioética con la UNESCO y también es directora médico de Novartis para América Latina. También nos acompaña la doctora Mireya López, doctora en ciencia en farmacología médica y molecular. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. El tema de la farmacovigilancia no solamente nos atañe a nosotros en República Dominicana, donde tenemos un grave problema de falsificación de medicamentos. Quisiéramos que ustedes, desde su experiencia, le expliquen a la población la importancia y la gravedad de este tema. Comenzamos por usted. Gracias. Bueno, realmente yo aplaudo la iniciativa de ustedes de tocar este tema. Es sumamente importante en el país que tanto la población general sepa de qué se trata de la farmacovigilancia, como que el Ministerio, a través de su organismo de drogas y farmacia, tenga los mecanismos reguladores para que puedan asegurar la calidad, la efectividad y la seguridad de los medicamentos que en este caso el pueblo dominicano consume. Entonces, al respecto, en este momento realmente está la iniciativa aquí en Dominicana bastante en el tapete de los medios, porque recientemente también ustedes han tenido, digamos, la visita del área de Brasil en el tema de farmacovigilancia, apoyando a través de un programa de cooperación que hay entre la Embajada de Brasil y República Dominicana a las autoridades regulatorias de acá del país, para tratar de no solamente concientizar sobre el problema, sino ver cuáles son los mecanismos que desde la autoridad se pudieran, digamos, facilitar. El problema está en falsificación de que se hacen productos que no son, o también en vencimiento, porque tengo entendido que también hay casos donde medicamentos vencidos se están trayendo, se cambian de etiqueta. ¿Dónde es que están los mayores problemas? ¿En cuál de los? Son dos cosas, digamos, de la mano, no es lo mismo, pero van de la mano, ¿no? Cuando nosotros hablamos de farmacovigilancia, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de medicamento, no solamente a los que son falsificados, sino también a cualquier medicamento registrado, original o genérico, que de alguna manera somos necesariamente responsables por velar
porque la seguridad del medicamento, luego que es registrado por la autoridad regulatoria y puesto a la venta o a comercialización y a ser usado entonces por el público, tenga realmente la garantía de seguridad. Ahora, el tema es que pueden haber medicamentos que no entran por la vía legal, digamos que no son registrados adecuadamente en el país y que entran entonces por vías ilegales, bien sea falsificado, por contrabando, etcétera, donde todavía es más difícil, si no se tiene el control del ingreso adecuado del medicamento, hacerle seguimiento de seguridad. A mí me preocupa un poco algo. Cuando hablamos de farmacovigilancia, la gente piensa únicamente en medicamentos vencidos, en medicamentos falsificados, y eso es mucho más allá. Cuando hablamos de farmacovigilancia, estamos hablando de un medicamento que puede crear una reacción contraria a la que se quiere con ese medicamento. Hasta en eso hablamos de farmacovigilancia. Quisiera que le explique un poco a las personas, Mireya, realmente qué es y cómo puede afectar un medicamento cuando se supone que ha pasado por un rigor científico de revisión de investigación en personas, o sea, primero en animales, luego en personas. ¿De qué se trata realmente la farmacovigilancia más allá de lo que uno casi siempre piensa? Es muy interesante la pregunta. Efectivamente, la farmacovigilancia no nada más se enfoca a problemas que incluso rayan en el ámbito de lo legal. Farmacovigilancia se trata de evaluar cualquier evento o reacción adversa que se presenta cuando una persona está tomando un medicamento. Efectivamente, antes de que el medicamento salga al mercado es estudiado de forma importante su seguridad, pero nada en esta vida es absolutamente seguro. Incluso el agua que tomamos, dependiendo de algunas circunstancias, podría tener un riesgo. La forma en que yo la tomo, la forma en que está su pureza, si algo le pasó a esta botella. Entonces, ¿qué hace la farmacovigilancia? Para cualquier medicamento, y esto es una definición de la Organización Panamericana para la Salud, para cualquier medicamento, incluso remedios herbolarios, plantas medicinales, vacunas, se trata de recolectar de los pacientes y de los médicos estas reacciones adversas. Hay dos tipos de reacciones adversas, las que ya esperamos y que conocemos, por ejemplo, cuando tomamos algún analgésico, sabemos que es posible que tengamos un poco de irritación del estómago, de la mucosa del estómago. Eso es lo que aparece sí, en la referencia. Correcto. Exactamente. Eso es esperado, pero siempre el médico está haciendo un balance. ¿Cuál es el beneficio? Si el beneficio es mayor que ese pequeño desventaja, bueno, pues vale la pena dar el tratamiento. Un ejemplo muy clásico es los oncológicos. El beneficio es salvar la vida de un paciente, aunque sabemos que tenemos eventos adversos que deterioran al paciente. Entonces siempre estamos jugando con ese beneficio. ¿Qué hace la farmacovigilancia? Uno, detectar nuevos eventos adversos o bien detectar si estos eventos adversos se nos están saliendo de lo que ya esperamos, ya sea en intensidad o en frecuencia, porque hay cosas que ya esperamos y que no las podemos evitar, pero siempre estamos manejando que el beneficio es mejor contra el riesgo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, sin embargo queremos tratar con ustedes en el próximo bloque qué pasa con la gente que se automedica y que ustedes expliquen los riesgos. No se vayan, esto es Enfoque Matinal. Estamos de vuelta en Enfoque Matinal. Conversamos con la doctora Maurilia Carraps y con la doctora Mireya López. Hablamos sobre la farmacología, el control, los riesgos que tenemos en República Dominicana con el tema de la falsificación, la administración de medicamentos, un tema muy amplio. Conversábamos antes de irnos a la pausa de los riesgos de la automedicación. En República Dominicana eso es todo un folclore. Yo llamo a un pariente, mira, tengo un dolor de oído, haz tal cosa, yo tengo una gota, ven a buscarla. O ve a la farmacia y dile que te vendan tal cosa. O tú lo que tienes que tomarte son unos antibióticos. Tómate 3 amoxicilinas con 2 antigripales y tú te vas a sanar. Ahora, pon el virus en la hoja y ese zumito que bota la hoja, tú te lo echas en el... Y lo que tú decías también, mira, y bébete con un jugo de tamarindo esto, que hace un mejor efecto, es verdad. Los riesgos de la automedicación, para que la gente nos entienda, fuera de cualquier nota o cosa que uno tenga al margen, Mireya.
Efectivamente, la automedicación es un problema. Los medicamentos son sustancias complejas que están diseñadas para ejercer una cierta acción, pero ellas se pueden modificar por efecto de presencia de otras sustancias o de presencia de ciertos alimentos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me automedico? Yo no tengo el conocimiento de todo lo demás que está alrededor, que puede estar influenciando y que puede hacer que en vez de que este medicamento o esta molécula me haga un beneficio, me dé un evento adverso, por ejemplo. Esto lo conocemos como interacciones entre medicamentos o interacciones con los alimentos. Hay medicamentos, por ejemplo, que si yo me los tomo con leche, no se absorben. Y entonces, mucho gusto, me lo tomé y no me va a hacer efecto. Hay medicamentos que si incluso me los tengo que tomar, por ejemplo, con algunos cítricos, pero no todos. Hay otros que tienen que ser con agua. Entonces, ese tipo de cosas, y si a eso le sumamos la probabilidad de interactuar con otros medicamentos por el hecho de que yo estoy automedicándome, es una práctica no recomendada porque puede poner en riesgo nuestra salud. Hablamos, por ejemplo, como una persona diabética que se toma un medicamento para la diabetes y que a la par se toma una aspirina, que puede estarle generando algún tipo de reacción. Pero con la farmacovigilancia, y volviendo al tema que nos dio origen, yo estoy un poco preocupada. La misma terminología es nueva para el dominicano. Por lo regular, a una persona le pasa una reacción adversa con un medicamento y es más fácil, en vez de dirigirse, por ejemplo, a salud pública para que hagan un estudio, ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se tomó, es más fácil ir a un medio de comunicación y decir, el medicamento me provocó tal cosa. Y entonces, y puede ser así, pero puede ser una situación incluso de estudio para verificar cómo se puede mejorar este propio medicamento. Entonces, es un poco cómo creamos conciencia de la importancia de recurrir a las autoridades competentes cuando sucede un evento adverso con un medicamento. De hecho, decíamos al principio, justamente, como le decía la doctora Mireya, el tema de la automedicación. Y es muy importante, por ejemplo, que el público esté claro qué medicamentos puede comprar por su cuenta sin ser recetados por un médico y qué medicamentos no. Entonces es muy fácil cuando una persona va a una farmacia, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que hay medicamentos que están a la disposición del público y hay otros medicamentos que usted los tiene que pedir al farmacéutico o al auxiliar de farmacia que se los entrega desde adentro, si se han dado cuenta, ¿verdad? Pues la diferencia de eso es que cuando uno registra un medicamento ante una autoridad regulatoria, si el medicamento sale registrado como un medicamento de prescripción, usted tiene que ir con un récipe generalmente, y se lo entregan desde la parte de adentro de la farmacia. En cambio, si usted va a comprar un acetaminofén, cualquier producto a lo mejor para el dolor de cabeza, usted simplemente lo toma, ¿verdad? Sí, realmente. Exacto. Entonces, eso hace ya por allí una gran diferencia, porque en países donde los sistemas de vigilancia sanitaria son muy importantes, usted no puede ir a comprar cualquier medicamento si usted no tiene un récipe. ¿Qué implica eso? Que la persona tiene que ir al médico, tiene que ser, digamos, recetado a través del médico después que el médico lo evalúa. Y entonces hace una gran diferencia entre lo que usted puede comprar por su cuenta y se evita de esa manera, en parte, la automedicación. ¿Qué tiene un medicamento falsificado? ¿De qué está hecho? Ustedes que tienen la experiencia, ¿que hace daño o no te hace nada o no te crea ningún efecto? Por lo general, y dependiendo de cuál es la fuente, ¿verdad? Puede, primero, no contener el principio activo normal, y si lo contiene puede ser que no esté al 100%. Por lo tanto, ese 100% puede rellenarse con excipientes que a la hora de la verdad no tienen el efecto terapéutico que uno está esperando, entonces que haga el medicamento en el organismo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a veces ni siquiera contienen principio activo. Nosotros hemos detectado a nivel mundial, hay países con alto índice de falsificaciones y de medicamentos de esta índole, y ni siquiera contienen a veces ni el 20% del principio activo. Entonces, nosotros tenemos un problema muy grave aquí en una zona, en la parte norte del país, donde la falsificación era incluso con materiales, era polvo tal, con algunos aparecía hasta cemento. Así es. Bueno, tenemos reportes, por ejemplo, en Colombia, y con las autoridades, digamos, de criminalística inclusive, se han detectado laboratorios, si se quiere utilizar el término, de gente que en los garajes de su casa hace los jarabes, por ejemplo, de la tos para los niños, y resulta que lo que era refresco con algunas sustancias incluidas. Eso
realmente hace muchísimo daño a la población, han habido muertes por esa causa y son las cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Hay que vigilar. La diferencia entre un genérico y un medicamento de marca, ¿cuál es? Pues la gente tiene mucho temor a consumir genéricos pensando que incluso muchas personas hasta los asocian con fármacos falsificados. Entonces, explícale un poco a la gente cuál es la diferencia y la importancia también ahí mismo de tener un organismo regido por salud pública que se encargue de la farmacovigilancia. De hecho, bueno, un medicamento genérico es un medicamento que es una copia del medicamento de patente y se le denomina genérico, esto es de acuerdo a la OMS, cuando él ha demostrado por diferentes pruebas que les aplican de acuerdo a la normatividad que cumple con las características y los estándares de calidad, es decir, que tiene la concentración adecuada, las condiciones de pureza, de higiene, etcétera, etcétera. Esto es un medicamento genérico en el sentido estricto. ¿Cuál es la problemática? Que mezclados con los genéricos de pronto aparecen algunos otros medicamentos que o no han demostrado esto o algunos otros medicamentos que pudieran estar no teniendo estos estudios, y es lo que genera la desconfianza con la población. Entonces, ¿quiénes son los responsables a nivel mundial normalmente de vigilar esto? Es la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria tiene diferentes metodologías para poder verificar que quiénes sí son genéricos y hacer el reconocimiento. Efectivamente necesitamos tener un conocimiento de esto y que la autoridad tenga estos lineamientos y estas formas de poder buscarlos. Es un sistema complejo porque hay algunos que no están legalmente constituidos y de pronto es muy difícil hacer monitoreo de algo que no sé exactamente dónde está. ¿Cómo estamos aquí en el país con eso? ¿Han podido ver la República Dominicana en qué nivel estamos? Realmente el nivel todavía es incipiente, pero se están haciendo grandes esfuerzos para ir avanzando en el tema, ¿no? Realmente a través de la División de Drogas y Farmacias existe un departamento de farmacovigilancia que es el que está basado en este momento en avanzar en tema de farmacovigilancia en el país. Y se entiende que las autoridades regulatorias ahorita en este momento están preocupados por ir a un siguiente nivel. Es importante que quizás la parte de la digitalización, de que haya un sistema de base de datos fehaciente, digamos, que pueda ser seguido en el tiempo y que sea en tiempo real, que cuando un médico entonces reporta un evento adverso o cualquier persona del público reporte un evento adverso, ese reporte tiene que ir en paralelo tanto a las autoridades de salud como al laboratorio o la casa farmacéutica responsable de ese medicamento. Y no se queda allí, ¿no? Digamos que los laboratorios son responsables entonces de que ese reporte de evento adverso llegue a los canales internacionales, y los canales internacionales que hacen recogen todo lo que son los eventos adversos de todos los países y de todos los productos, son los que van emitiendo periódicamente las alertas de seguridad. Y es por eso que ustedes ven que de repente medicamentos que ya tienen años en el mercado, después de un cierto tiempo y debido a que empiezan a salir eventos adversos que no pudieron ser vistos cuando realmente se aprobó el medicamento, porque se aprueba dependiendo del caso, a lo mejor con 10.000 pacientes, 20.000 pacientes que lo han utilizado, pero cuando usted lo introduce al mercado, lo comercializa, ya son millones de pacientes, y eso es lo que hace que por el tema de farmacovigilancia y vigilar lo que pasa en el tiempo, un medicamento en un momento dado pudiera hasta ser retirado del mercado si realmente se empiezan a ver que aparecen eventos adversos que son perjudiciales, ¿no? Como modificados. Claro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora Maurilia. Gracias, doctora Mireya, por acompañarnos, y muchos éxitos en el taller que van a tener este fin de semana en el Hotel Hilton sobre farmacovigilancia. Gracias. Bueno, señor, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con la parte final de este enfoque matinal del viernes.